y también por su canal de YouTube. Tenemos en línea al doctor Alberto Sánchez, que es un dirigente político, es un profesional y también en su calidad de abogado, es profesor también, y creo que es importante que consultarlo, que nos ayude a entender cómo está viendo este panorama nacional, que tiene los reflejos en las provincias, porque claro, han pasado 90 días o 90 y pico de días en la cual han pasado muchas más cosas, no poniéndose de acuerdo que hacer lo contrario, es decir, las virtudes que tiene el sistema democrático. Por eso lo saludamos al doctor Alberto Sánchez. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Me está escuchando, doctor? Sí, lo escucho. Ahí está. Esto me parece que tiene que acomodarse con el celular. Sí, ahí me escucha bien. Ahí un poquito mejor. Pero me parece que está Bueno. ¿Está en algún edificio? Ahí estoy. Ahí está. No, ahí estoy. Ahí está. Bueno, le decía, ¿no? Importante consultarlo para que nos ayude a entender esto que está pasando en el país y que hemos llegado a situaciones, seguramente hay pros y contras, pero lo fundamental es que hay que encontrarle el agujero al mate para que no siga sufriendo la gente. Caso concreto, los jubilados y pensionados que tienen licuado su ingreso, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, como una especie de análisis de lo que está pasando, yo diría que hay que distinguir distintas cosas, ¿no? Las formas por un lado, el contenido por el otro, las formas legales, ¿no? El contenido de eso y los modales, ¿no? Creo que son tres cosas distintas y no se puede hacer un análisis sin separarlas. Claro. Entonces yo creo que en cuanto al contenido de las medidas del gobierno nacional, evidentemente uno puede estar de acuerdo con algunas y con otras no. Yo personalmente pienso que hay algunas que son muy importantes, como este tema de esclarecer todo lo que es la ayuda social, como el tema de cerrar estos kioscos de la política que están vaciando realmente la Argentina, que es muy importante que nosotros no lo combatamos todos los argentinos, es un poco de corrupción, ¿no? Algunas cuestiones de regulación también son importantes, el sinceramiento de la economía también es importante, son todas cosas positivas. Hay otras cosas negativas en el exterior por las cuales yo no estoy de acuerdo, por supuesto, pero en cuanto a las formas legales, ahí sí que estoy más en desacuerdo, porque el DNU 70 para mí es manifiestamente inconstitucional. La Argentina no está en una situación para que el presidente gobierne por DNU, el Congreso está funcionando plenamente y el presidente se apoya en la legitimación que le da los votos que ha obtenido, pero los legisladores del Congreso Nacional tienen exactamente la misma legitimación. Entonces yo creo que en ese sentido las formas legales hay que respetarlas, la Constitución no es una traba ni las leyes, al contrario, sirven para los planes de gobierno y tienen que orientarlos. Y por último, lo más negativo que yo advierto del gobierno nacional son los modos, ¿no? Esta costumbre de insultar, de descalificar. Nunca hemos tenido un presidente que insulte como el actual, ¿no? Porque claro, directamente insulta. Entonces, a mí me ha llamado la atención que la paciencia que le tienen algunos legisladores y todo, porque el Congreso del nido de ratas, evidentemente, es tratar a cada uno de ellos de rata. Y nada, a la par de muchos otros insultos, ¿no? Entonces, yo creo que para poder hablar del gobierno nacional hay que hablar entonces del contenido de las medidas por las cuales se pueden estar de acuerdo, de separados, las formas que se adoptan, que son importantísimas, y el modo, que es lo que más Argentina ahora necesita terminar con este choque que más llamado grieta, porque en realidad es una división entre los argentinos, terminar y tratar de buscar consensos, ¿no? Tratar realmente que el presidente ha dicho que consenso es igual a corrupción, y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Consenso es necesario absolutamente en cualquier democracia, y funciona cualquier democracia, república en el mundo a través del consenso, no de la pelea permanente. Entonces,
bueno, el análisis así muy básico y muy rápido que puedo hacer de la situación es este. Claro que sí. No, y coincido, doctor, pero le agrego una cosa más, no tanto lo de Milei, sino lo del expresidente comprometido en estos seguros del Banco Nación, que naturalmente, bueno, colocan al país en otra cuestión de corruptela, pero fundamentalmente ya dirigiendo a una cuestión que básicamente les va a dejar a un grupo de participantes en esto pingües negocios con guita nuestra. Sí, no, indudablemente. Bueno, el gobierno anterior, por supuesto, que claramente se ha demostrado, ya hay la expresidenta Cristina Fernández ya está condenada por la justicia, y ahora se ha imputado al expresidente Alberto Fernández. Y bueno, acá hay que dejar que trabaje la justicia, yo tengo confianza en este momento en el rol y el papel que ha tomado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la veo bien plantada hoy, ante la situación. Tengo esperanza de que realmente esta última palabra en materia de justicia va a ser positiva para todo esto, y yo no tengo la menor duda de que estos hechos se tienen que esclarecer. Yo alguna vez lo hemos hablado, Carlos, yo creo que la corrupción existe en todo el mundo. Aún los países más prósperos tienen corrupción. Lo que hay que terminar es con la impunidad. O sea, la impunidad es lo que tiene que desaparecer, de modo que los hechos de corrupción, cuando los culpables estén encontrados, juzgados y castigados, va a disminuir la corrupción. La forma que disminuya la corrupción casi digo, hasta su desaparición, porque nunca va a ser total, es a través de que termine la impunidad. Que las hace, las paga. Si es que alguno comete un delito, va preso. Esa es la forma más importante de combatir la corrupción, ¿no? Claro. Y para eso es demasiado importante y demasiado se olvida de los organismos de contralor, que en la Argentina están absolutamente disminuidos y han sido habitualmente favorables al poder político de turno. Entonces, un trabajo importante que habría que hacer incluso a nivel de la Constitución es dotar de real autonomía a los organismos de control del gasto público, de todo lo que es el aparato administrativo del Estado, para que puedan verdaderamente ejercer una función de control eficiente. Claro. Y en el plano estrictamente local, siempre pensando en los negocios al margen de la ley o que se valen en este caso del oficialismo de Buñat, con los 14 millones de dólares que benefician a dos empresas dirigidas a medios de comunicación, ¿no? Y también eso todo tiene que pasar por la justicia, porque sabe, Carlos, que yo soy muy prudente en este sentido. Hay muchas acusaciones y bueno, evidentemente muchas son ciertas, pero yo siempre prefiero que actúe la justicia en este sentido, y que se castigue, que se aclaren los hechos, y que si hay culpables que reciban el castigo que corresponde por la ley, ¿no? Y además de eso, de la importancia de la justicia, de la actuación de la justicia, está la importancia del control social, que es un poco lo que usted apuntaba. O sea, cada ciudadano tiene que controlar, cada ciudadano tiene que también formarse una propia opinión, no en base a versiones, sino en base a hechos. Mire, todos los políticos en San Juan y en cualquier lugar del país y del mundo tienen vecinos, ¿no? Y cuando usted ve que su vecino, que antes de entrar en un cargo público era una persona que vivía modestamente, y entró en el cargo público con sueldos que no son realmente demasiado elevados, y usted ve que se compró autos, que amplió la casa, que empieza, bueno, evidentemente ahí usted como vecino puede hacer un control social también, y ya está la atención sobre eso, ¿no? Sí. Entonces, que no hay que lavarse las manos con el tema del control social, y hay que tener también sumar el granito de arena que todo implica. Y creo que hay que volver perdone que yo lo marque a esto, pero cuando usted fundó Dignidad Ciudadana, los principios de Dignidad Ciudadana deben mantenerse inalterables, y justamente es lo contrario de lo que está pasando actualmente, ¿no? Bueno, sí, pero justamente por eso nosotros en Dignidad Ciudadana pusimos en la Carta Orgánica estos principios, estos valores que yo estoy diciendo. Por ejemplo, la Carta Orgánica de Dignidad Ciudadana impide la selección indefinida de las autoridades del partido. Por eso nuestro partido en 22 años ya va por su cuarto presidente, porque tenemos que renovar, ¿no? Y habitualmente hemos tenido una sola reelección, que se permite solo una, y solo un presidente, que fue Fernando Moya, fue reelecto, y entonces vamos por el cuarto presidente. Actualmente el presidente de Dignidad Ciudadana es Gustavo Fernández, que es ministro de la Producción,
y yo fui el primero y después no fui más. Por eso digo, entonces la política no se trata de personalismo, el mesías político no existe, se trata de personas, de equipos, de ideas, de convicciones, de valores, de principios. Eso es lo que está en la Carta Orgánica de un Ciudadano, y es lo que hemos pretendido siempre mostrar como partido político. Claro. Y bueno, y siempre lo hemos marcado con usted, doctor, esta situación generada por los gobiernos que no aciertan en los diagnósticos, y vemos cómo ya la pobreza ha crecido enormemente, y todo el mundo está esperando justamente eso, que encontrar que la corrupción no siga comiéndose la guita del Estado. Es lamentable. El kirchnerismo se encargó de hacer designaciones justamente como parte de una estrategia de acumular votos, en definitiva, ¿no? Bueno, eso es lo que busca el populismo siempre, ¿no? Comprar votos a través de planes, a través de cargos, etcétera. Hay municipios de la provincia de San Juan que tienen un porcentaje altísimo de su población activa como empleados municipales, y eso es una forma de comprar votos, porque, y lo mismo los planes, usted ha visto la cantidad, mire, 160.000 personas, 160.000 en la Argentina, que recibían planes y viajaban al exterior. Usted imagínese la corrupción, y eso ahí no es el político corrupto, el político corrupto más el ciudadano que recibe. Porque cuando se habla de la corrupción en la política, muchas veces se olvida, hay un empresario corrupto, hay un ciudadano corrupto que recibe lo que no le corresponde. No es solamente la corrupción en la política. Hay que entender que la corrupción en la Argentina es un eje transversal que lamentablemente toca a todos los sectores. Cuando uno piensa en el sindicalismo, cuando uno piensa en las empresas, cuando uno piensa en el fútbol, y bueno, también en muchos ámbitos del país, no solamente en la política. Y de esto hay que ser sinceros, y hay que ser autocríticos, y hay que ser conscientes, ¿no? Porque es muy fácil decir el político es el corrupto. Claro, pero el político corrupto en la medida que es alguien que se lo favorece de otro lado, porque no se puede. Claro. Estos negociados que usted ha mencionado recién no es entre los políticos, ¿o me equivoco? Claro, sí, tienes razón. Realmente, y le quería preguntar qué piensa del pacto del 25 de mayo que ha lanzado Milei en la provincia de Córdoba, si cree que usted considera que esto puede ser la solución, o van a ir cosas impuestas para que derechamente se vote la ley ómnibus o las cosas que... A ver, claro, yo creo que como idea de buscar puntos en común a partir de los cuales generar políticas de Estado me parece fantástico, como idea. Ahora, si esto se va a someter a que previamente se apruebe la ley ómnibus, parece más un chantaje, ¿no? Claro. Que una buena idea. Claro. La idea es muy buena, pero no debería estar sujeta a ningún tipo de condicionamientos, y el presidente debería estar abierto a que esos 10 puntos puedan ser cambiados, se transformen en 15, se transformen en 7, porque él propone, pero no puede tratar de imponer una idea, porque la Argentina tiene muchas visiones políticas y los gobernadores son de distinta extracción, y esto es un país federal. Entonces, insisto, como idea me parece extraordinaria, y Dios quiera que prospere, pero con el marco de libertad que corresponde a los gobernadores, ¿no? No el preacuerdo que van a conducir los 3 ministros, justamente el preacuerdo significa, imponer condiciones. No, claro. Esto está muy bien que el presidente ponga 10 puntos sobre la mesa. Es fantástico. Y los 10 puntos yo los comparto, me parecen muy buenos. Todos los 10 puntos, no hay ninguno de los 10 puntos que yo esté en desacuerdo. El tema está en que el presidente no puede someter a los gobernadores o a los legisladores del Congreso a que le prueben algo a cambio del pacto. No. Él tiene que seguir trabajando, mandando proyectos al Congreso, los legisladores los analizarán. Bueno, y este proyecto se votarán algunas cosas y otras no. Pero no se puede, extorsionar el pacto con una ley. No, eso no se puede. Y a partir de esos 10 puntos, insisto, a lo mejor la voluntad de los gobernadores sea firmar 7 de los 10 o 6 de los 10, o proponen más y después sean 14 en vez de 10. Eso tiene que ser una absoluta libertad para que tenga eficacia, ¿no? Y ahora, insisto, la idea es muy buena, la idea de reunir a todos los argentinos en torno a algunos puntos que ya los dejemos como fijos para que nadie los mueva en adelante y se puedan tener políticas de Estado, me parece extraordinario. Claro que sí. El doctor Alberto Sánchez, muchísimas gracias por su tiempo.
No, al contrario, un gusto como siempre, Carlos, y un saludo para todos los oyentes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba el doctor Alberto Sánchez con nosotros. Bueno, este análisis importantísimo porque, a ver, lo realmente importante es esto, que hay que producir un hecho, será histórico como lo es en rigor de verdad, en una provincia como la Docta, en una fecha como la proyectada, que es el 25 de mayo, pero siempre pensando en que hay que resolver temas y no entrar en un cono de sombra como sucede siempre. Así que ese es el planteo y eso es la reflexión también de nuestro entrevistado de hoy.